Bien, pues continuando con la explicación, hablábamos de que el modelo relacional lo que propone es una abstracción que nos permite a nosotros entender que los datos se organizan de acuerdo a las relaciones que existen entre ellos. Por ejemplo, usted tiene, por ejemplo, un archivo donde guarda las informaciones de sus clientes y tiene un archivo donde guarda la información, por ejemplo, de las habitaciones de un hotel. Pues básicamente la relación que existe entre ambos archivos es que un cliente alquila una habitación de ese hotel y así sucesivamente. Son como permitir que nosotros con razonamiento cotidiano de cosas que nosotros vemos a diario podamos entender la manera en la que fluye la información en los archivos de la base de datos. Obviamente, en esto nosotros no vamos a profundizar mucho porque esto solamente puede ser una materia en cualquier universidad. El álgebra relacional puede ser toda una materia. Por razones del el tiempo del curso, simplemente estoy mencionándolo porque es bueno que toda persona que trabaja con una base de datos relacional entienda más o menos de qué va todo esto. Este señor que ven ahí en pantalla es Frank Cook y básicamente fue el ideador de este paradigma del modelo relacional en bases de datos. Era empleado de IBM en el momento que lo forjó y como dicen por ahí, mérito al que mérito conlleva. Entonces, esto es básicamente, en resumen, que un modo de explicar el modelo relacional y básicamente es un conjunto de modelos, básicamente, y conceptos matemáticos, ya que Frank Cook era un experto en esta materia, que ayudaban a personas a relacionar la forma de manejar los archivos según cómo se almacenaban y también estableció el famoso modelo de referencia gráfico de denominar filas y columnas a la estructura que forman las tablas. Entonces, algo que no mencioné y disculpen es que el modelo relacional habla de un concepto que es el de entidades, entendiéndose entidades aquellos datos que se quieren representar o aquellos conjuntos de datos más bien que se quieren representar o que se quieren registrar en una base de datos. Y esto no es solamente aplicable a las bases de datos, podría aplicarse fácilmente a un paradigma de programación como la programación orientada a objetos, por ejemplo. Y es el concepto de entidad. Básicamente, una entidad tiene un conjunto de atributos, ¿verdad? Características que los hacen distintivos unos de los otros. Por ejemplo, vemos acá en la pantalla tres imágenes. Esas tres imágenes son básicamente una persona, un vehículo y una ciudad. Y vemos que cada uno de ellos tiene un conjunto de atributos debajo, o sea, características que son propios de entidades de ese tipo. Por ejemplo, una persona tiene un nombre, más un vehículo, un carro no tiene un nombre. Mientras que un vehículo tiene marca, tiene un modelo, más las personas no tienen esa característica propia distintiva de tener marca y modelo. También, por ejemplo, un país tiene una población. Un ser humano no puede tener una población como atributo o característica. Entonces, de eso se basa, que nosotros entendiendo los conceptos que ya conocemos de la realidad, podamos generar modelos para poder guardar información acerca de estas entidades en un orden que nos facilite luego la recuperación de los mismos. ¿Alguna pregunta sobre eso? No hay preguntas. Yo entiendo, soy de las personas que entiendo y más de los que veo que hay algunos aquí que han dado clases conmigo. Yo siempre digo esto y es que si no hay preguntas o entendieron todo o no entendieron nada. Entonces debe haber por lo menos una pregunta ahí para que yo no me quede con la duda si fue que entendieron o no, o no entendieron. Entonces, relaciones. ¿Qué son las relaciones? Básicamente se trata de cómo una entidad se relaciona con otra. En el caso particular de este ejemplo que pusimos, vemos que la relación que existe
entre una entidad llamada cliente y una entidad llamada carro es básicamente en el concepto de un rentacar, ¿verdad? En el concepto de un rentacar sería que la persona alquila un carro. Eso sería una forma en la que las dos entidades se relacionan. Entonces, las tablas, señores, no son más que una representación gráfica de un archivo o una entidad en una base de datos, como mejor se debe de definir. Y básicamente es la representación gráfica de una entidad. Y cuando nosotros modelamos, que es como se llama, a crear una tabla basándonos en un concepto abstracto de una entidad, cuando modelamos una tabla, creamos campos. Los campos vienen representando cada una de esas características que hacen propias a la entidad. Así, por ejemplo, esa tabla que tenemos ahí debajo podría bien representar a un empleado de cualquier compañía, ya que los campos coinciden con la descripción de un empleado, como código del empleado, nombre del empleado, posición y salario. Y no sabemos realmente el nombre de la tabla. Le puse trabajo ahí arriba, pero eso podría fácilmente llamarse empleados, por ejemplo, sin ningún problema. Entonces, eso era un poco de cháchara, eso era un poco de documentación obligatoria, de algunas definiciones obligatorias que toda persona que va a trabajar con una base de datos debe como mínimo conocer. El tema de las bases de datos relacionales, como le digo, es muy amplio, pero por algún punto debemos de empezar. Y creo que no hay mejor punto que empezar que con esas breves definiciones que vimos. Yo sé que hasta ahora son la partecita que al menos nos gustan, ¿verdad? Eso de las definiciones, se torna un poquito aburrido, pero es necesario, chicos. O sea, yo no lo hiciera si no lo considerara necesario, porque sé lo mucho que muchas veces se aburren viendo definiciones y eso. Pero eso es cuánto vamos a ver de definiciones, ya no hay más nada, ya, todo es demostrativo. ¿Tienen alguna pregunta antes de que avancemos a ver SQL Server Management Studio, una breve introducción a cómo trabajar con él? Yo no. Y existen algunas cámaras que están encendidas sin micrófonos. Por favor, chicos, las cámaras debemos de deshabilitarlas para que la grabación se escuche bien. Perfecto. ¿Están viendo mi escritorio? Sí, muy bonito. Perfecto. Vamos a abrir SQL Server Management Studio. Básicamente, este es un cliente o una herramienta de administración gráfica que provee Microsoft para que los usuarios puedan interactuar con el servidor de base de datos SQL. Algo importante que se me olvidó mencionarles en las definiciones es que los sistemas gestores de base de datos se componen no de un solo software, sino de varios softwares que cada uno tiene una función muy particular en el proceso de administración de la base de datos. Pero en este momento le voy a mencionar dos que son esenciales. Primero, está el servidor de bases de datos, que es un programa que se corre, se ejecuta en el trasfondo, se ejecuta en background, no tiene una herramienta, no tiene una apariencia gráfica, sino que se ejecuta como un servicio, que es básicamente permanece a la escucha de todas las peticiones que hagan las aplicaciones clientes que se conecten a ese servidor. Él simplemente recibe peticiones y devuelve los conjuntos de resultados o los mensajes o las acciones que las aplicaciones clientes le han hecho como petición. La aplicación principal cliente que vamos a estar utilizando es SQL Server Management Studio, que es una suite completa de manejo de bases de datos relacionales SQL Server que ofrece Microsoft ya de manera independiente. O sea, usted puede instalar SQL Server Management Studio en una máquina a pesar de que no tenga el servicio o servidor de base de datos instalados en ella. Eso es muy importante, ya que hoy en día usted puede instalar SQL Server en otras plataformas aparte de Windows. Quizás hagamos una de las etapas del curso desde Linux para que vean cómo se comporta en Linux, pero aquellas personas que también trabajan conectándose a un servidor
de base de datos en otra máquina, pueden descargarse SQL Server Management Studio y utilizarlo tranquilamente desde sus computadoras. Voy a verificar el chat, ya que veo que está un poquito activo. Ustedes me escuchan perfectamente, porque veo que hay algunas personas que dicen que no están escuchando. Sería bueno que revisen a ver si se desconecten, se vuelven a conectar. Pero me escuchan, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, esta es la ventana principal de SQL Server Management Studio. Esa ventana que está aquí es la ventana que nos va a permitir a nosotros elegir a qué servidor de bases de datos nos queremos conectar. Ya que les dije, el servidor de bases de datos puede estar localmente en nuestra máquina, puede estar en la nube, puede estar en otro equipo dentro de nuestra red, y es básicamente aquí donde seleccionamos el servidor de bases de datos al cual nos deseamos conectar. Aquí en autenticación solo vamos a utilizar la autenticación de SQL Server o la autenticación de Windows. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que por defecto, y yo estoy casi seguro de que la mayoría de ustedes con este modo de autenticación van a poder iniciar sesión, nos permite autenticarnos en el servidor de base de datos con nuestro propio usuario de Windows. Por eso no tenemos que ingresar nombre de usuario y contraseña. Por otro lado, cuando queremos iniciar sesión como un usuario de SQL Server, tenemos que especificar los datos de usuario y contraseña. El cómo ustedes puedan iniciar sesión depende de cuál opción hayan elegido a la hora de realizar la instalación. Si fue una instalación por defecto, la única forma que van a tener para poder autenticarse es mediante su propio usuario de Windows. Y si utilizaron la combinación mixta, ¿verdad? La instalación mixta, pues van a poder intercambiar el usuario de Windows por un usuario propio de SQL Server. Nosotros vamos a dejar el usuario por defecto con nuestra autenticación por Windows y inmediatamente para conectar lo único que hacemos es darle aquí a este botón conectar y de inmediato se establece la conexión con SQL Server. Esta es la apariencia normal, la apariencia con la que con frecuencia van a entrar por primera vez. En algunos casos también se muestra esta otra pantalla. Entonces la voy a mostrar las dos para que no se lo encuentren raro. Puede que les aparezca así. Y les voy a decir qué forman cada una de estas partes. Esta parte de acá es quizás la más importante, ya que es el explorador de objetos. En esta parte es donde nosotros vamos a poder visualizar los servidores o las conexiones más bien de los servidores a los que hemos establecido conexión, y dentro de esas conexiones podemos ver el conjunto de bases de datos al cual tenemos acceso, o sea, tenemos guardadas en ese servidor. Puede ser que no sean todas las que estén guardadas porque a veces nos conectamos a un servidor remoto y en ese servidor hay un administrador de base de datos que es el que decide a cuáles bases de datos vamos a tener acceso. Por eso puede que solamente tengamos a veces hasta una sola base de datos acceso. Pero es importante que a través de esta estructura jerárquica, como están establecidas, ¿verdad? De conexión, bases de datos y objetos de la base de datos, así básicamente podemos navegar entre cada una de las partes que conforman nuestra base de datos. De este lado, por otro lado, tenemos la ventana de propiedades, que es donde se van a mostrar las características o atributos de aquellos objetos que tengamos seleccionados. Estamos trabajando en pantalla. Y esta barra de aquí es la barra de menú conjunto a la barra de herramientas, donde en la barra de menú tenemos los ya clásicos menús de archivo, editar, view. Existen unos nuevos como debug que nos permiten realizar debug de nuestro código cuando estamos trabajando con Transact SQL. Tenemos acá un menú de herramientas con algunas herramientas que podemos utilizar. El menú Windows para dividir nuestra pantalla con múltiples archivos y todo lo que queramos. Y el clásico menú de ayuda. Creo que de eso no vamos a abundar,
Sin embargo, de esta barra de herramientas sí vamos a abundar, y es que aquí vamos a tener varios botones interesantes. El quizás más interesante de todos es este que está aquí, de nuevo query. ¿Qué es un query? Sencillo. Un query, traduciéndolo literalmente, es una consulta. Básicamente, el SQL Server entiende que todo lo que nosotros hacemos con la base de datos es una consulta. Pero yo lo que estoy es eliminando algo, sí, no importa, es una consulta. Pero yo estoy guardando un dato, no importa, eso es una consulta, es un query. Entonces, la persona que realiza esta actividad, que escribe el query, es el que está administrando la base de datos, o el programador de base de datos, o aquella persona que se le dio el acceso solo como consulta en la base de datos. Pero el asunto es que alguien tiene que realizar la consulta, alguien tiene que escribir esa consulta. Entonces, yo suelo bromear diciéndole a los chicos, bueno, que a partir de ahora que ustedes aprendan a hacer sus propios queries, ¿verdad? Pues entonces lo que les falta sería empezar a queryar. Tienen que queryar mucho. ¿Cómo así? ¿Cómo Sí, así? sí, tienen que queryar mucho, escribir muchos queries. Ok. Especifica, por favor. Tienen que escribir muchos queries porque eso es lo que va a afianzar lo aprendido en este curso. Si simplemente toman el curso y no practican, pues de poco les va a servir. Pues fíjense que inmediatamente yo le di clic en nuevo query, me apareció esta ventana que es básicamente el área de trabajo, donde nosotros vamos a escribir nuestras consultas. ¿Qué consultas? Vamos a verlo más adelante, no se preocupen. Entonces, al momento de nosotros haberle dado aquí en la barra de herramientas a New Query, nos salió el área de trabajo donde vamos a escribir los queries, ¿verdad? Aquí vamos a escribir nosotros. Sin embargo, vemos que también salió una nueva barra. Esta barra que está aquí son acciones de acceso rápido a las cosas que estamos haciendo aquí. Por ejemplo, este botón de acá nos permite comentar algún texto. Este que está aquí nos permite descomentar algún texto. Este nos permite ejecutar la consulta para que la base de datos nos devuelva el resultado. Y básicamente lo que vamos a estar haciendo es escribiendo consultas aquí y ejecutándolas, ya sea dándole clic aquí en ejecutar o presionando F5 como nos muestra el hint ahí en pantalla. Podemos hacerlo como querramos. Entonces, básicamente, aquí estaremos escribiendo las consultas cuando ya sepamos cómo generarlas. Si tienen alguna pregunta, eso es cuanto vamos a ver por ahora de SQL Server de SQL Server Management Studio, y es cuánto necesitamos para empezar a trabajar. Ya durante la marcha podemos ir viendo más cosas. Pero si tienen alguna pregunta. No hay preguntas. Seguimos. Bien, pues vamos a lo que vinimos. Vamos a esto ya. Vamos a arrancar con esta presentación. Todas estas presentaciones, chicos, yo se las voy a subir al Dropbox para que ustedes las tengan, la puedan consultar cuando ustedes deseen. Así que no se preocupen si la paso muy rápido o cualquier cosa. Esas diapositivas son suyas. Ustedes las van a tener, las van a consultar cuando ustedes quieran. Entonces, el lenguaje SQL tenemos que mencionar algunas cosas muy puntuales. Primero, que es un lenguaje declarativo y no es un lenguaje de programación. Un lenguaje declarativo es aquel que indica las acciones tal cual y no involucra acciones que son propias del lenguaje de programación, como condicionales y bucles, por ejemplo. Entonces, es el lenguaje de consulta universal para trabajar con bases de datos relacionales. Lo que aprendamos ahora nos va a facultar a poder trabajar con cualquier sistema gestor de base de datos relacional, repito. Entonces, disculpen. Se suele dividir en tres grupos de comandos principales, que son el lenguaje de definición de datos, que es el llamado DDL, el lenguaje de manipulación de datos, que es el DML, y el DCL o lenguaje de control de datos, que vamos a ver cada uno de ellos en su máximo esplendor a continuación.
Empecemos por el principio, el lenguaje de definición de datos. Básicamente es el grupo de comandos que nos ofrece el SQL para poder crear, modificar y eliminar la base de datos y los objetos que la componen. Eso es muy importante porque una base de datos puede estar compuesta no solamente por tablas. Es importante que entendamos eso. Una base de datos puede estar compuesta por otros tipos de objetos, como vamos a estar mencionando brevemente, como pueden ser vistas, como pueden ser funciones o también los ya muy famosos stored procedures, que no son el tema de esta clase, pero si nos da el tiempo podemos verlos aunque sea, para que por lo menos los vean, aunque no los entiendan a primera. Entonces, básicamente, se componen de un grupo de comandos muy difíciles de aprender y como son tantos, a veces los chicos tienen problemas para memorizarlos y así que vamos a ver unos cuantos de ellos. El primero es create. Yo quiero que alguien aquí me diga qué hace ese comando. Ese comando crea una tabla, una base de datos. Depende de la descripción que tú le des. ¿Y el alter qué hace? Permite modificar tablas. Exacto. ¿Y el drop qué haría? Eliminar. La borra. Exacto, eliminar. ¿Qué sucede? Esos tres comandos componen ellos tres el lenguaje de definición de datos o DDL. Cabe resaltar que estos comandos no solamente se utilizan con tablas, sino con la propia base de datos y con todos los objetos que la componen. Porque básicamente para eso nos sirve el DDL, para crear, modificar y eliminar la base de datos y sus objetos. Bien. Ya no hay más, son solo esos tres. Pasemos al siguiente lenguaje. Lenguaje de manipulación de datos. Se encarga de la creación, modificación y eliminación de los datos que hay en una base de datos. DDL se encarga de la creación, modificación y eliminación de la base de datos y sus objetos. El DML se encarga de la creación, eliminación y actualización, de los datos que se almacenan en la base de datos. Este también tiene un grupo de comandos bastante simple. Son solamente estos que están en pantalla. Select, Insert, Update y Delete From. No necesitamos más. Hay uno polémico que puede que lo veamos, puede que no. Vamos a ver. Que realmente es difícil encasillarlo. Como DML, por eso no lo incluí en ninguno de los dos aspectos. Y ese es el Update. Pero lo veremos, vamos a ver si nos da el tiempo para verlo. Perdón, aquí obviamente el comando select es el que nos permite recuperar información desde la base de datos. El comando insert nos permite insertar datos en la base de datos. El comando update nos permite obviamente actualizarlas. Chicos, los micrófonos, algunos tienen los micrófonos activos. Perfecto, entonces update, les decía, nos permite actualizar y delete from nos permite eliminar datos desde una fuente de datos, como vamos a ver más adelante. Entonces seguimos con el último lenguaje que conforman el SQL, que es el lenguaje de control de datos, que básicamente se compone de dos comandos. Y este lenguaje básicamente lo que nos permite es establecer la seguridad de la base de datos, ya que nos permite otorgar el acceso y revocar acceso a los usuarios a través de estos dos comandos. El primer comando, grant, es el que nos permitiría otorgar los permisos y revoke sería el que nos permitiría pues revocar o eliminar esos permisos. Entonces, viene algo reflexivo. Si vamos a consultar datos, primero debe de haber una base de datos a la cual consultar, por lo que resulta lógico que en un curso de bases de datos se empiece por DDL, ¿o no? ¿Qué ustedes creen? Sí. Sí, eso es lo lógico. Bien.
Trabajando con SQL en el enfoque universitario es así. ¿Quiénes han dado bases de datos en la universidad? Yo creo que todos. Todos dieron bases de datos, le dieron SQL, ¿verdad? Un poquito. Perfecto. Ahí cuando ustedes dieron SQL, el profesor empezó por dónde? ¿Empezó diciéndoles cómo crear las tablas o empezó diciéndoles cómo consultarlas? No, cómo crear las tablas. Cómo crearlas primero, eso es cierto. Entonces ese es el enfoque universitario, se empieza instruyendo al alumno para que sepa crear la base de datos desde cero. Trabajando con SQL en el enfoque del mundo real es totalmente distinto. El enfoque del mundo real es la aplicación del DML de manera inmediata. DML hablamos que es el lenguaje de manipulación de datos, es decir, lo que nos permite consultar, insertar, eliminar y actualizar datos que están almacenados en una base de datos. ¿Y por qué el enfoque universitario, el enfoque del mundo real, como lo suelo llamar yo, difieren? Sencillamente porque la realidad es que cada persona que es contratada en una empresa para trabajar con una base de datos, por lo menos la realidad en República Dominicana es que esa empresa ya tenga la base de datos y se contrata a una persona para mantener esa base de datos segura, estable, funcional y sobre todo para poder recuperar la información y generar los informes que ayuden a la toma de decisiones empresariales. Entonces, básicamente, lo que más hace una persona que trabaja con bases de datos es esta parte de la manipulación de los datos y no tanto la creación de la misma. No es que le estoy restando importancia a la creación de la base de datos. Eso es importante. Lo que sucede es que muchos semestres se van solamente en decirle al alumno cómo se crea una tabla. Y al final, cuando llega a integrarse al mundo laboral, no sabe las acciones más importantes con las que se va a topar cuando entra a trabajar. Lo digo por vivencia propia. Yo, mi primer trabajo, yo pensé que yo era un monstruo en SQL, que yo sabía crear tablas porque me lo enseñaron en la universidad. Y ya yo iba a llegar, iba a crear mi base de datos porque yo era un duro haciendo eso y todo iba a salir perfecto. La realidad es que no fue así, chicos. Fue algo bastante frustrante para mí darme cuenta que todo lo que me enseñaron en la universidad no era suficiente para yo poder desarrollar mis funciones a plenitud. Por lo que tuve que tomar la iniciativa de estudiar SQL por cuenta propia y tomar varios cursos, seminarios como este, que me ayudan a adquirir las destrezas que eran necesarias para yo poder conservar mi trabajo, porque la realidad es que el enfoque universitario no está orientado a el mundo laboral. Todo se aprende en el campo, Francis. ¿Perdón? Todo se aprende en la materia de campo. No. Lo ideal es que ustedes puedan aprender esas cosas antes de que lleguen allá. Porque ustedes se van a dar cuenta que una vez ustedes sepan esto, ustedes van a poder... La idea de este curso es que ustedes hagan lo siguiente, ¿eh? En sus trabajos yo les aseguro que debe de haber una base de datos. Se los aseguro. Eso es casi 100%. Y si la hay, debe de haber una persona que administre esa base de datos, debe haber un administrador de base de datos. Y créanme, ustedes se acercan a esa persona y le dicen, yo estoy aprendiendo base de datos, yo quiero que tú me hagas por favor un usuario solo para consulta. Oigan bien, solo para consulta. Así él va a tener garantía de que ustedes no van a dañar nada ahí. Y no les va a decir que no. Solo para consulta. Mira, dame un usuario solo para consulta, que yo estoy aprendiendo SQL, estoy haciendo un curso y quiero practicar. Y yo les doy la garantía de que él no les va a decir que no. De hecho, se va a valer de ustedes cuando necesite ayuda y eso es importante. Es un paso para usted introducirse también a tener algo de experiencia, aún antes de tener un puesto que tenga que ver con la administración de una base de datos directamente. Entonces, este señor que tienen ahí en pantalla es Morfeo, que les había dicho yo que era fanático de la ciencia ficción, ¿verdad? Por lo que no es de extrañar que utilice elementos a menudo de la ciencia ficción durante mi enseñanza. Básicamente, este señor tiene una función muy particular y es hacer que Neo, y que nosotros lo hacemos también a través de los ojos de Neo, entendamos que la realidad en la que nosotros habíamos estado viviendo, ¿verdad? Era una mentira. Ese enfoque
del DDL universitario es una mentira, esa es la Matrix. Lo que realmente tenemos que ver es que la realidad es totalmente distinta. Un mundo que nos abre el dominio de saber consultar una base de datos es mucho más productivo que saber inclusive cómo hacerla. Ojo, no es que no tengamos que saber cómo hacerla, vuelvo y recalco eso, pero es importante que sepamos que debemos concentrar nuestros esfuerzos en saber utilizar las consultas para beneficio de nuestras empresas, que podamos generar informes que ayuden a la empresa en la toma de decisiones, que es al final para lo que se nos paga, ¿eh? La tablita la puede hacer el niño, el hijo del jefe de 8 años, enfrente a una computadora usando SQL Server Management Studio, ¿eh? Y no le es difícil, él lo hace. Se contrata una persona porque cuando se necesita alguien que pueda generar información valiosa a partir de los datos que ya están. Entonces, así como Morfeo, ¿verdad? Lo hizo con Neo y le hizo despertar de ese sueño en el que estaba y lo trajo a la realidad, pues básicamente eso es lo que tratamos de hacer con este curso. Ese what the fuck es básicamente la expresión que muchas veces usamos después que entendemos las ventajas de haber aprendido el enfoque del mundo laboral y no el universitario. Decimos, pero ¿qué estaba pensando el profesor cuando me dio el curso? ¿Por qué no lo hizo así? Así era que tenía que hacerlo. Pero luego ya que tenemos la comprensión de lo que es básicamente nuestra labor diaria. Entonces, hay que asumirlo. Las tareas más frecuentes para quienes trabajan con base de datos son las consultas. Olvídese de estar creando tablitas, olvídese de eso. Mire, yo tengo desde el 2012 trabajando con base de datos. Yo puedo contar con los dedos de las manos las veces que yo he tenido que crear tablas o bases de datos para la empresa, porque para mí yo he creado muchísimas dentro de las empresas para hacer backup, para hacer copia de respaldo, para hacer pruebas, perfecto, eso no tiene que ver. Pero para la empresa en sí, yo creo que no he hecho 10 tablas en ninguna de las 4 empresas en las que he trabajado con bases de datos. Creo que no he hecho 10 tablas en mi vida, pero créanme que lo que más se hace es trabajar generación de información a base de los datos que tenemos almacenados ahí, cómo recuperarlos, cómo ordenarlos. Imagínense, para una empresa que usted creó una tabla ahí para que, qué sé yo, para guardar el registro de cuando usted entra y cuando sale, eso es valioso, ¿verdad? Eso es importante porque yo dice, bueno, con esa información yo sé cuándo él viene o no viene. Pero cuando usted le dice, mire, yo le voy a hacer un reporte que le diga a usted, le haga una propuesta de compra según la trayectoria de consumos que usted ha tenido durante los últimos 3 meses, para ellos sí es muy importante ese tipo de información, porque tú le estás hablando a ellos de ahorrar recursos y de hacer más eficientes tareas que de otra forma no se podían hacer tan eficientemente. Entonces, a veces es más importante para ellos ese tipo de cosas de generación de información que el simplemente de que la información esté guardada en una tabla. O sea, la información de las facturas guardada en una tabla, a ellos no les sirve de nada. Ah, sí, están guardadas las facturas. Sí, eso no les sirve de nada. Ahora, cuando usted dice, déjame ver cuál fue el volumen de ventas trimestrales, y usted genera esa información sacando datos de esas tablas, eso ya a ellos les sirve para la toma de decisiones. Si usted quiere ver qué tanto vendió cada vendedor en una empresa comercial, pues ya eso es una información también que es de interés para la empresa. ¿Entienden? No es tanto guardar informaciones ahí y ya, sino qué hacemos con esa información después que está guardada, cómo la podemos utilizar en provecho de la empresa para la toma de decisiones. Es ahí donde realmente brilla el trabajo del que trabaja con la base de datos, valga la redundancia. Entonces, conclusión, recuperar datos de una base de datos, tener una base de datos donde luego no podamos recuperar información no tiene ningún sentido. Recuperar la información de una base de datos es una de las funciones más frecuentes. Eso está más que claro, creo que no lo voy a repetir. Y el lenguaje SQL nos proporciona el comando select para poder realizar las consultas en la base de datos. Y es precisamente este comando el primero que vamos a empezar a ver. El comando select, repito, es el que nos permite recuperar datos desde una o varias tablas de la base de datos.
el resultado que nos devuelve la consulta select se llama conjunto de resultados o en inglés result set. Entonces, esta que tienen aquí en el globo verde es básicamente la estructura básica en la que se usa el comando select. Se usa mayormente en conjunto con otras cláusulas, como es la cláusula from. La mejor forma de uno entender todo esto es con algún ejemplo. Básicamente, la estructura se basa en que usted escribe el comando select, luego, separado por coma, escriba los nombres de los atributos de las tablas que usted quiere consultar, de las entidades que usted quiere consultar, y en la cláusula from usted va a colocar el nombre de la tabla o entidad desde donde se va a sacar esa información. Entonces, resumida cuenta, el select dice qué queremos ver, qué queremos mostrar, qué queremos recuperar de la base de datos, y la cláusula from dice de dónde vamos a sacar esa información. Así, en este ejemplo, esta consulta que tienen aquí arriba devuelve el result set que está debajo. Ese resultado que está debajo es lo que se llama result set o conjunto de resultados. Es lo que se muestra como resultado de la ejecución de una consulta. ¿De acuerdo? Hello, ¿se durmieron? ¿Están ahí? No, estamos aquí, estamos aquí. Lo escuchamos. Sí, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Perfecto. Entonces, vamos a ver otra cláusula también, que es la cláusula order by. Esta nos permite ordenar los datos en el result set. Nos permite ordenar por una o más columnas. Además, nos permite ordenar ascendentemente o descendentemente según nuestras necesidades. Si el campo que estamos ordenando es numérico y lo ordenamos ascendentemente, iría del 1 hasta n, ¿verdad? Si fuera descendentemente, iría de n al 1. Y si serían letras, ¿verdad? Iría de la A a la Z de manera ascendente y de la Z a la A de manera descendente. Entonces, puede sustituir el